Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar de cuánto tiempo me debe de tomar escribir un cuento o una novela. Muchas veces he visto que gente que es incipiente en la literatura, como narradores, tienen esa inquietud de averiguar en entrevistas y en documentos cuánto tiempo le tomó a los grandes autores escribir esas magnas obras que se convirtieron en bestsellers o que se convirtieron en figuras de la literatura universal y pues tratar de remedarlos y hacer exactamente lo que ellos hicieron, seguir sus pasos porque creen que esa es la mejor manera de alcanzar la misma fama y que sean pasos firmes y seguros. Lo cierto es que en el espacio creativo esto es una total farsa. Entonces yo los invito a que mejor dejen de contaminarse tanto de qué es lo que hicieron esos grandes autores para solamente dejarse llevar por las ideas de fondo, que es lo más importante. No es cuánto tiempo te tome escribir una obra, sino la calidad con la que la estás escribiendo. En mi caso, por ejemplo, les puedo narrar de mi experiencia personal porque me parece lo más loable hablar de lo que yo he vivido como narrador que lo que yo creo que pudo pensar un gran autor que ya ni siquiera está vivo para defenderse de lo que yo opine de él. Entonces yo les puedo contar que, por ejemplo, en mi primera novela publicada, me tardé yo mes y medio en escribirla y fue bastante difícil el haber logrado concentrarme durante mes y medio, pero a la vez fue gratificante, porque yo sentía que si no terminaba esta historia en ese lapso de tiempo, mi vida tal vez iba a derrumbarse por completo. Por escandaloso que le suene, la verdad es que yo le dediqué mi vida entera a esta obra, dejé de trabajar, dejé de hacer todo lo que pude haber hecho en ese tiempo, incluso de frecuentar lugares, amigos, todos mis hábitos se vieron obstaculizados por concretar esta obra. A veces no dormía, me desvelaba y muchas veces ya dormido me despertaba porque tenía esas imágenes que venían a mi cabeza y que no me dejaban ni descansar porque era como si los personajes me estuvieran jalando de los pelos durante todo el día, durante ese mes y medio en que existieron. Porque una vez que la obra se termina, pues es como si los personajes también hubieran muerto junto con la obra y se desvanece toda esta magia, toda esta esencia y forma parte ya de el pasado del narrador. Pero en ese momento yo sentía que si no escribía esa historia de la manera en que lo estaba haciendo, con el flujo de las ideas como lo estaba haciendo, posiblemente esa obra se iba a convertir en otro fantasma en mi vida. Porque, para que ustedes lo sepan, no era la primera vez que yo intentaba escribir una novela. Y pues sí, tristemente, ya había tenido varios intentos que habían sido fallidos y que solo me restaban mucho tiempo de vida, muchas páginas y mucha inversión mental en la cual al final pues no llegaba a nada. Y eso era muy, muy desgastante y lamentable, pero pues a los narradores les debe de ser muy familiar. Entonces esta historia yo sentía que sí la tenía que terminar, a como diera lugar. Y así fue. Me empeciné durante ese mes y medio hasta que un día vi la luz al final del túnel. Cuando ya estaba redactando las últimas páginas, me vi en el espejo y dije, por fin lo lograste. Fue bastante gratificante esta parte y sin duda me hizo pensar que tal vez yo era un narrador que podía escribir en un lapso de tiempo muy breve. Pero, oh sorpresa, en mi siguiente novela me tardé todo lo contrario. Fue un año aproximadamente lo que me tardé en escribir mi siguiente novela. Fue bastante difícil esta parte porque llegué a frustrarme bastante al creer que otra vez ya no iba a ser capaz de concluir otro libro. Pero no fue así. Lo cierto es que si le dediqué más tiempo, no es porque haya estado de flojo o porque mi rendimiento no haya sido el mejor. Aquí no se trata de valorar el rendimiento de un autor, sino de valorar otro tipo de cosas como la inspiración, como las fuentes, como la información que estás insertando en ese libro, que a veces necesitas documentarte, informarte sobre diferentes temas de los cuales vas a hablar en ese libro,
y tener esa seguridad lo más posible de que el tema del que estás hablando es exactamente como los datos que tú le estás proporcionando a tus lectores, perdón. Entonces creo que sí es muy importante que no nos dejemos llevar por cuánto tiempo le tengo que dedicar a una obra para que sea maravillosa. Cuando empecé a escribir los cuentos de mi último libro de cuentos, me pasó exactamente lo mismo, pero yo ya no le di esa importancia. Definitivamente decidí que ya no le iba a dar importancia al tiempo, sino a la calidad de la obra. El cuento que más me gusta, no les voy a decir cuál es, me tomó un año escribirlo. Mientras que otro de los cuentos, que también me gusta, me tomó 2 días. Entonces, podría yo decir, ¿cuál fue el mejor cuento? ¿El que me tomó un año o el que me tomó 2 días? El lector es el que va a juzgar eso. Y ya he recibido comentarios en los que parece ser que un cuento que escribí en 2 días le pudo gustar más a muchos que el cuento que escribí en un año y que muchos ni siquiera valoraron los grandes detalles de inversión de tiempo, de investigación, de documentación que tuve para poder escribir ese cuento. Entonces, al final, lo interesante no es cuánto tiempo le voy a dedicar a escribir, sino que de verdad mi historia esté funcionando, que tenga algo de fondo que contar y que la estructura funcione lo más posible. Tener una estructura sólida que me haga sentir que no estoy perdiendo el tiempo. Eso sí puede ayudar mucho, incluso para que aunque pase mucho tiempo, sí termines la obra. Algo que sí es muy lamentable y que hay que mencionar, conozco muchos casos al respecto, de personas que empiezan a escribir una novela, por ejemplo, y pasan 2, 3, 4 años, la dejan en el refrigerador, creyendo que allí se va a guardar congeladita como carne para tiempo después. Y no, tristemente las historias se van desgastando, se van apestando, se van pudriendo, y lo más lamentable es que el narrador empieza a perder los detalles. A mí ya me ha pasado que obras que ya dejé hace mucho tiempo y las quiero retomar tiempo después, ya es más difícil retomarlas porque tienes casi que hacer una relectura y volver a meterte al universo en el que estabas en ese momento para que tus personajes fluyan de la misma manera, porque si no, tú ya vas a reinventar a los personajes, les vas a cambiar la esencia, les vas a cambiar el sentido y la obra va a ser un completo cochinero. La verdad es que sí es muy importante tener un rigor al momento de decidir escribir algo, porque tienes que establecer tiempos para que inicies y termines algo. Pero esto aplica para todo lo que nos propongamos en la vida. Los que están acostumbrados a no concluir sus metas, pues tal vez ya se identificaron en esta parte y definitivamente pues escribir un cuento no va a ser tal vez lo suyo si no tienen esa certeza y esa disciplina sobre todo para terminar lo que decides emprender. Y no nada más terminar por terminar, repito, porque no se trata nada más de cumplir, sino de cumplir con un rigor, con una calidad y que de verdad el resultado final te recuerde a lo que pensaste cuando decidiste empezar a escribir esa gran obra tuya. Hasta una próxima entrega.